vámonos ahora a contactarnos con el congresista Leonardo Inga, representante de Acción Popular. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP Noticias. Muy buenas tardes, Tatiana. Saludarte y agradecer por la entrevista. Estamos para resolver sus consultas. Bueno, el día de ayer, Walter Martos, en la presentación que tuvo en el Congreso de la República, anunció que hoy se iba a publicar un decreto supremo, que hoy lo iban a firmar en el Consejo de Ministros, y anunciarían medidas complementarias, y es lo que ha anunciado esta tarde el mandatario. ¿Qué le parece las medidas que va a adoptar desde el día de mañana, cuando se publique ese decreto, el gobierno en función de poder paliar las acciones de la pandemia? Bueno, era necesario realizar algunas acciones de ajuste al plan de la lucha contra la pandemia que venía realizando el Ejecutivo. Una de las principales considero que es que las Fuerzas Armadas vuelvan a tomar una mayor participación en las ciudades o las regiones donde que se encuentran con la pandemia focalizada. Porque también hay que ser conscientes que la población ha tenido muchas libertades y esto ha hecho justamente que la pandemia se pueda realizar unos contagios con mayor número y ello ha perjudicado grandemente nuestro sistema de salud, ¿no? Bueno, pero tampoco es que haya habido expresamente libertades, congresista, porque las reuniones familiares sociales han estado prohibidas desde hace varios meses, 5 meses para ser exactos. Sin embargo, sí ha habido pues esta sensación de relajamiento y de mayores libertades. Sí, efectivamente, y justamente por ello te decía que las Fuerzas Armadas es importante la participación en este momento de ver de las cuarentenas focalizadas, porque sin la presencia de ellas, en realidad la población ha tenido un relajamiento excesivo, considero, y sobre todo también los días domingos, donde que se ha dado esta especie de libertinaje familiar, donde que al hacer las visitas familiares se siente un poco más relajada la población y descuida los protocolos de protección para evitar justamente el contagio, y cuando se siente en familia pues no se utilizan las mascarillas, se descuida el lavado de manos, se descuida el distanciamiento, y ello pues ha generado que a nivel nacional se tenga un incremento y hay que ser conscientes que el R está en este momento que tanto habla el gobierno por encima del 1, ¿no? Por el factor de contagio. Ahora, lo cierto... Sí, lo cierto es que estamos en estado de emergencia, la policía, las Fuerzas Armadas tienen el control de las calles, pero son instituciones que también están golpeadas, que también tienen efectivos contagiados, que tienen efectivos que han perdido la vida en estos meses, y se necesita también que el Estado les dé el apoyo cuando se contagian, necesitan las medicinas, necesitan las camas, y eso no ocurre porque también los hospitales de esas instituciones están colapsados. Sí, efectivamente, tanto en los hospitales de las Fuerzas Armadas como el de la Policía Nacional también, al igual que nuestro sistema de salud, el tema de salud y el MINSA ha sido duramente golpeado. Esa es nuestra realidad. Hemos perdido un gran número de efectivos policiales y militares que han estado custodiando las calles y que por el tema del control mismo de realizar y el acercarse a personas que estaban pues rompiendo las normas de control del tema de la cuarentena, se han contagiado, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y luego eso ha generado que poco a poco se vaya relajando también el mismo control de las Fuerzas Armadas, uno porque ya se sentían golpeados por las pérdidas y los contagiados que se iba teniendo, que iba creciendo exponencialmente cuando se iba aumentando los días de la cuarentena y la población empezaba a querer salir de sus casas, ha generado todo ello. También hay que tomar conciencia por parte de la población y en eso llamarlo a toda la población a que pongamos de nuestra parte, hagamos el mayor de los esfuerzos de poder cumplir con las normas dadas por el gobierno. El distanciamiento social es sumamente importante para la lucha
contra el COVID-19 por lo mismo que tenemos un sistema de salud duramente golpeado, las regiones están siendo duramente afectadas, desde el Congreso hemos solicitado por ello la intervención de parte del MINSA para que tenga un mayor control en la salud en las regiones y al interior de ellas, por sobre todo. Bueno, eso se lo anunció ayer. Como los EPPs, ¿no? Claro, eso lo anunció ayer Walter Martos, ¿no? Que el Estado o el gobierno central va a intervenir directamente en las regiones que no ejecuten, ¿no? Y que no tomen acciones rápidas en materia de gestión para tomar medidas contra la COVID-19. El día de ayer, además, su bancada, casi por unanimidad, solo fue el congresista Arapa que votó en contra de darle el voto de confianza a Walter Martos. Sí, en abstención, perdón. Estuvieron de acuerdo, ¿no? Con lo que presentó ayer, con el tono en el que tuvo el presidente del Consejo de Ministros. En base a lo que han escuchado hoy, con estas medidas complementarias que toma el gobierno, ¿siguen manteniendo esa misma postura? Bueno, le hemos dado el voto de confianza al gabinete Martos justamente a raíz del discurso que ha presentado, un discurso de unión y consenso, como lo ha titulado él, y ha mostrado una predisposición al diálogo, a buscar escuchar a los representantes de las diferentes regiones que están en el Congreso de la República, que estamos con la mejor voluntad de poder colaborar para llevar las necesidades que tiene la población en afrontar el tema de la lucha con el COVID al Ejecutivo y se puedan implementar acciones concretas. Creo que la población necesita ello. Necesitamos articular y sumar esfuerzos y creemos que juntos podemos salir adelante de esta pandemia, ¿no? Y el hecho que hoy estemos volviendo a medidas como la prohibición de las salidas los días domingos, que se esclarezca que se prohíben las reuniones familiares, ¿representa un retroceso? Es decir, que las políticas que vino implementando el gobierno fracasaron. ¿Qué significa esto? Considero más que un retroceso, creo que es un ajuste a las estrategias que el Ejecutivo tiene que implementar. Es una enfermedad nueva, desconocida, si bien es cierto ya tenemos varios meses, se han dado estrategias que no han funcionado, eso sí hay que ser conscientes, pero estamos a tiempo para hacer los ajustes necesarios. Hay regiones, 5 de ellas, las que se encuentran en cuarentena al 100%, como Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín, que están siendo duramente golpeados. Esperemos una mayor presencia de parte del Ejecutivo en ella. No solo es dictar las normas de la cuarentena, sino también es actuar en ellas de forma más directa. Le pido desde acá al presidente de la República no confiarse de las acciones que puedan realizar los gobernadores regionales, sino que el Ejecutivo es quien tiene que tener una mayor participación directa en la lucha contra el COVID en la población de estas regiones y provincias que hoy día han sido focalizados la cuarentena, ¿no? Claro, claro, y para eso también sirven ustedes, ¿no? Como articuladores entre los gobiernos regionales, locales y también con el gobierno central. Es importante también la participación de los parlamentarios en las distintas provincias. Efectivamente, Tatiana, si algo nos deja como lección esta pandemia es que falta mucha articulación entre los diferentes niveles de gobierno, tanto los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el Ejecutivo, para poder no solo articular acciones en la lucha contra la pandemia, sino también en la lucha contra la pobreza al interior de nuestro país. Creo que los congresistas, el legislativo tiene que estar también de la mano en su función de representación y tiene que ser escuchado por parte también del Ejecutivo para que se pueda complementar esta articulación entre todos y poder lograr un mejor resultado en principio en la lucha contra la pandemia, pero también en la lucha contra otros flagelos que tiene nuestra sociedad, ¿no? Sin duda, y que hoy además se han agudizado en ese contexto. Congresista Inga, gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. No, muchísimas gracias a ti, Tatiana. Un saludo, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Teníamos también opiniones desde el Congreso, ¿no? Parlamento que el día de ayer, por una mayoría abrumadora, 115 votos a favor, le ha otorgado la confianza al gabinete liderado por Walter Martos, ha superado, podríamos decir de manera momentánea, esta crisis política que se registró la semana pasada. Pero vamos a ver, todos evidentemente deseamos que al gobierno le vaya bien con las políticas que aplique, porque si le va bien, nos va a ir bien a todos, pero de nosotros también depende poner nuestra parte. Es 50-50. La mitad depende de las políticas y la implementación del gobierno, y la mitad, por supuesto, de que nosotros actuemos a la altura. Vamos a una pausa, volvemos con más.